ti no sería tan grave que te engañara, Bernabé. Se agüita de no pensarlo, se deprimió. Si me engañara, iba a ser fuerte para mí, iba a ser muy claro, pero al mismo tiempo como que Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Librero, este espacio donde compartimos y hacemos grandes recomendaciones para que tanto ustedes como nosotros se acerquen y fomenten el amor por los libros. Mi nombre es Aleida y el día de hoy me acompañan mis compañeras y amigas Arline y Darlene. ¿Cómo están, chicas? muy bien, con muchas lecturas pendientes. Por dos vamos al mismo salón y nomás no la hacemos. Pero todo bien, al 100, ya saben, lean. Así es, y pues para iniciar este programa ya estamos bien avanzado el mes de septiembre, el mes patrio en el que uno es más mexicano que nunca. Vamos a estar comentando algunos cuentos sobre escritores mexicanos, más concretamente pues vamos a estar hablando sobre Juan Rulfo, Alfonso Reyes y Elena Garro, cuentistas mexicanos que pues ustedes ya han consultado o visto en diferentes, tanto materias de las diferentes pues materias que han tenido en secundaria, preparatoria y demás, y también pues con cuentos populares que todos los mexicanos nos hemos acercado alguna vez, por lo menos a Juan Rulfo sí. Sí, y siempre y conocemos su novela más aclamada, que es Pedro Páramo, así que pues vamos a estar comentando un poco sobre sus cuentos. Y chicas, pues cuéntenos un poco sobre su acercamiento al Lleno en Llamas, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Bueno, quiero agradecer a la profesora Bárbara, que está por ahí,
Sí, la profe, no las topo. Pues nosotros tenemos con ella la materia de literatura mexicana del siglo XX. Sí, me parece. Sí, siglo XX. Entonces, pues está dividido estos bloques en ensayística, en teatro, en cuento y novela. Entonces, pues ya comenzamos con el área de los cuentos y pues obviamente salió a relucir Juan Rulfo. Claro. En específico, pues leímos El Llano en Llamas, que es un compendio pues de todos sus cuentos que tiene, con temática pues posrevolucionaria, y pues de eso vamos a estar hablando ahorita. Pues primero, para dar un pequeño acercamiento a lo que es Juan Rulfo, tenemos que pensar en todo lo del rancho. Más que nada, imagínense como, no sé, el paisaje cafecito medio beige con el filtro sepia, algo así, y lleno de nostalgia, de tristeza y también de desesperanza, porque creo que, como mencionaba Aline, en la materia nos pusieron varios cuentos y de todos siempre la constante de que, si bien no había como una tristeza de llanto, era como una esperanza: ya se fue de este lugar. Bueno, para las personas que no conozcan o no hayan oído escuchar sobre Juan Rulfo y sobre su obra más aclamada, Pedro Páramo, él tenía un nombre muy largo, como todos los escritores, al parecer. Sí. Se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Y él nace en Jalisco el 16 de mayo de 1917. Por eso, como las comentan las chicas, es recordado por ser un escritor mexicano del siglo XX, en los años de 1900. Y muere a los 68 años en la Ciudad de México. La verdad es que Juan Rulfo no tiene una extensa obra literaria, pues él era más recordado pues era un escritor multifacético, ¿no? Tiene desde su novela, tiene cuentos, tiene guiones de teatro y de televisión, y pues se dedicó también mucho tiempo a lo que es el periodismo y pues a dar diferentes conferencias y demasiado, pues, y más, ¿cómo se llama? Actividades en función del fomento a las letras. Pero pues no tiene la larga lista de libros como algunos otros autores mexicanos o internacionales de ese entonces, sino que pues nada más se dedicó a hacerlo en corto, porque él decía que prefería entregar al mundo relatos de calidad antes que cantidad. Y vaya que sí, porque Juan Rulfo es una persona aclamada y recordada internacionalmente como uno de los principales escritores mexicanos de todos los tiempos, no solamente del siglo XX, sino pues de toda la historia de la literatura mexicana. Es uno de los más aclamados, consultados y recomendados por muchas personas. Y sí, la verdad, El Llano en Llamas es una serie de cuentos, de 17 cuentos, es una recopilación donde se ve, como dice Darlene, y creo que lo dijiste magistralmente, en sepia, recuérdenlo así. Y creo que nos relacionamos muchísimo porque describe mucho lo que es el calor, lo que es andar en el monte, lo que es andar en las rancherías y demás, ¿no? Y en esos cuentos están reunidos, pues hay algunos que le sonarán más que otros. Por ejemplo, Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Talpa, Macario, El llano en llamas, Diles que no me maten, Lluvia, La noche que los dejaron solos, Paso del norte, Acuérdate, No oyes ladrar a los perros, El día del derrumbe, La herencia de Matilde Arcángel y Anacleto Morones. Son los 17 cuentos del Llano en Llamas, pero pues unos no suenan más que otros, ¿no? Por ejemplo, creo que todos los que hicimos un examen en la preparatoria de mi generación 2010, 2013, nos acordamos mucho sobre Es que somos muy pobres, porque aparecía una escena de eso donde se llevan a la vaquita al río, y la verdad es muy triste, la verdad. Y también la estuvimos repitiendo mucho este cuento, porque lo veíamos en una clase que se llamaba corrección de estilo en la carrera. También ustedes, no sé si ya se las dieron o se las van a dar en un futuro, o ya la quitaron del plan de estudio de literatura, pero estábamos corrigiendo esa obra con los diferentes signos de puntuación, y pues veíamos qué cosas sobraban, qué cosas quedaban y todo. Pero sí, es muy recordada. Y obviamente Diles que no me maten o No oyes ladrar a los perros, pues joya. Sí. Y un dato curioso también, yo pensaba que Macario hacía referencia a a la película de Macario, ¿no? ¿No han visto la película de Macario, que cada 2 de noviembre se pone porque habla sobre Día de Muertos? Es la que te decía, Darlene, en el salón, que es de un señor pues humilde con su familia, que solo se quiere comer un pollo.
Y su esposa... Sí soy. Y su esposa pues se roba un pollo y por darle el gusto a su señor pues se lo cocina y todo. Y él se va al monte para que sus hijos no se lo vayan a comer. Pero en el monte, bueno, no, era un bosque creo. Que allá en el bosque se encuentra con 3 personajes que representan creo que al diablo, a Dios y a la muerte. Entonces es un show pues sí. No, no es ese. Perdón, pero no es eso. No, de hecho, bueno, para comenzar me gustaría platicarles un poco sobre qué trata este cuento de Macario de Juan Rulfo, porque el otro, ahorita les doy el dato de cómo se llama el autor, que ni siquiera es mexicano, pero habla mejor sobre, porque tiene ese libro de Macario y tiene otro de Canasta de Cuentos Mexicanos. Sí, es un escritor que no sé si es inglés, pero no es de aquí propiamente de México, pero como que le gustó mucho la cultura mexicana y se dedicó a hacer algunos cuentos o relatos con referente a la cultura. Y ese sí, el de Macario, el libro de Macario, la verdad es que es súper recomendado, sobre todo pues en esas épocas de noviembre. Tal vez estaremos platicando sobre ese cuento. Digo, ese libro, que no es muy extenso en realidad, pero sí retrata muy bien lo que es la cultura mexicana. Ah, bueno, este cuento de Macario de Juan Rulfo habla sobre un niño que está encerrado en un cuarto, porque al parecer el niño tenía ciertos problemas mentales, y su abuela lo encerraba ahí. Y el caso es que el niño está comiendo insectos y va relatando cómo es que se va haciendo de noche y todo. Es un cuento que habla mucho sobre la soledad de las personas, que habla mucho sobre pues la salud mental también, porque este niño pues él también se daba cuenta que no estaba bien y que había hecho algunas cosas indebidas y que por eso su abuela y sus tías la habían encerrado ahí. Y también nos habla mucho sobre el imaginario que se puede crear. Por eso Juan Rulfo, no sé si puedo augurar que es uno de los principales exponentes del realismo mágico aquí en México, porque pues todo el mundo recuerda a Gabriel García Márquez en Colombia con el realismo mágico y todo, pero Juan Rulfo también tiene muchísimo realismo mágico y es esta posibilidad de encontrar asombro y cosas sorprendentes y fantasía en la vida cotidiana, ¿no? Así que la verdad es que el cuento está muy, 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 muy cortito, la verdad son casi 3 hojas, pero está muy interesante porque desde la voz de un niño empiezas a entender lo que es esto de, bueno, estoy loco, soy consciente de que estoy loco y me tienen encerrado aquí con un montón de cucarachas e insectos mientras se va haciendo oscuro, ¿no? Muy bonito, la verdad, se lo recomiendo. Pues yo de esta antología de cuentos les voy a hablar rápidamente de No oyes ladrar a los perros, que fue el que me interesó más por el título. Quería saber a qué se refería. ¿Por qué? ¿Por qué le puso así? Y ahora lo sé. Se los comparto. Icónico. Sí. Básicamente trata de un hombre que al parecer es mayor, trae cargando a su hijo en la espalda y juntos van caminando por un lugar muy árido, supongo que para donde está el monte, no lo sé, muy lejos de una ciudad, de hecho de Jalisco, muy cerca, creo que se llama algo así. No me acuerdo muy bien, pero es por ahí, por Jalisco, me acuerdo. Entonces van caminando y mientras van caminando tienen una especie de diálogo, el padre e hijo, sobre cómo las decisiones que ha tomado el hijo han repercutido en la familia. Viene diciéndole cómo es posible que tú te hayas envuelto en malos pasos, etcétera, ¿no? Y mientras pasa todo esto al mismo tiempo, siento que el cuento agarra 2 líneas, que es el estarle gritando al hijo todo lo malo que ha hecho y al mismo tiempo tratando de salvarlo, le pide que él que está arriba, que le avise si ve el pueblo cerca y una de las cosas que lo puede ayudar es que oiga ladrar a los perros. Si oyes ladrar a los perros es que hay gente cerca, ¿no? Es como una señal de que hay alguien cerca. Entonces, no, el muchacho simplemente le da unas respuestas medio vagas de que no oigo nada, me duele mucho, no, lo que sea. Entonces, el cuento así se desarrolla y cuando llegan al fin al pueblo, lo que sea, ya no oye nada, el hijo no responde nada, entonces deja caer el cuerpo de su hijo a un lado y él escucha ladrar a los perros y también le reclama eso, al final también le reclama que ni siquiera para darles esperanza de que estaban cerca, el hijo pues sirvió para eso, ¿no? Eso lo dice. Entonces yo le doy varias interpretaciones. Una fue la interpretación
estructura familiar cuando uno de los hijos se va como lo que dicen la oveja negra de la familia, que no es tal cosa, señores. Pero a veces una persona, pues no sé, no sabe por dónde está su camino o toma malas decisiones y se ve envuelta pues en problemas más grandes. En específico, creo que este cuento se refería pues a todo estos grupos que se formaron después de la revolución en el campo, porque la vida en el campo después de la revolución era horrible, era atroz. O sea, la gente tenía que salir huyendo de ahí porque había demasiada violencia. Entonces se empezaban a organizar estas como pandillas, como bandidos, más bien creo que eran más bandidos, y pues ya se ponían a robar, a violar, inclusive pues a matar gente. Y creo que en una parte del cuento el padre le dice que creo que le reclama que había matado a su propio padrino. Entonces son muchas cosillas así. A mí se me hizo esa parte en el que el papá está como muy decepcionado del hijo y tiene que cargar no solo con lo que ha hecho, sino con culpas. Y todo el monólogo que se avienta también el padre es que lo hace por su madre. Ni siquiera ya se siente identificado con su hijo. O sea, ya dice que no es su hijo. Es muy, muy triste, la verdad me conmovió demasiado. Traumas generacionales, excelente. Antes de... También, haciendo referencia a este cuento, hay un cuento de Eduardo Antonio Parra, también es un escritor mexicano, que se llama El Pozo. Y hace similitud con este cuento porque el narrador principal va igual contándole a la persona que lo acompaña sobre cómo va el camino y en ese mismo andar del camino, como lo hacen No oyes ladrar a los perros, también le dice, pues va rememorando algunas cosas, pues en este caso pues también es echarle algunas culpas de eso, pero él sí se venga. Ah, sí. la bestia. Sí, para que lo busquen, también está muy bueno el Pozo. Lean. Es un cuento contemporáneo. Bueno, pues yo les voy a hablar de una obra maestra de Juan Rulfo, que se llama El hombre, que hace rato lo estaba confundiendo con El perseguidor de Cortázar, y ahorita les vamos a platicar por qué. No es el mismo, no se preocupen. Pues miren, este cuento, ya dije el título, El hombre, hace una puesta en abismo, como mencionaba nuestra queridísima Aleida, porque tiene que ver mucho con este plano de la realidad que se desdibuja y llega a un estado donde ya no sabes qué está pasando. A mí personalmente me encantan esa clase de cuentos, creo que es un recurso estilístico muy, muy interesante. Y pues bueno, ya, sin más que decir, les voy a platicar de la trama. Hagan ustedes de cuenta que es un hombre, un varón, no se sabe bien qué edad tiene, pero se dice como que es un hombre. Y pues este tipo va caminando por la vida persiguiendo a alguien. Y pues empieza como a tener una especie de recuerdos y a decir que no, o sea, que va a encontrar a esta persona y que la quiere asesinar. O sea, eso es como con lo que inicia el cuento. Así que de inicio ya tenemos un gran gancho. Yo no tenía mucha esperanza, pero me empezó a gustar porque yo decía, bueno, quiero ver si lo va a asesinar o si no lo va a encontrar o qué está pasando. Y esta persona camina, va por el bosque, me parece. Y también describe un poquito sobre cómo está rastreándolo. Y creo que eso es muy interesante porque decía que las huellas y que las hojas secas y que por donde pasaba y así. Y también es un ambiente de sepia muy árido. Así que pues no era un bosquecito de que verde y bonito la cosa, no. O sea, simplemente lo andaba persiguiendo para matarlo. Así que pues muy acorde el ambiente. Y ya va caminando por ahí y después encuentra una casa y comienza a reclamar en su mente el por qué esa persona mató a otras personas, o sea, como reclamándole. Y ahí es cuando se empieza a desdibujar todo, porque después de ver la casa y ver cómo todavía había humo de la chimenea, o no me acuerdo de qué, pero había humo, eso estoy segura, pues empieza como este estado donde se aleja de la casa y comienza a decir quién está hablando. Y en realidad es él quien está hablando, porque empieza a recriminar, pero como que en voz alta, pero no se da cuenta de si él es el que está hablando y se pone muy paranoico. Y llega a un punto donde escucha el río y va bajando y llega a este río y se arrodilla y se persina. Y comienza como a tener más recuerdos y a hablar sobre el ambiente. Y hay un momento donde el espacio-tiempo se detiene, en lo que el narrador pues describe todos estos lugares donde se encuentra. Y ya después de eso dice que en realidad escucha que lo están persiguiendo. Y es ahí donde no se sabe bien si era él el perseguidor o el perseguido.
Y pues me gusta mucho este cuento porque creo que juega con lo que es el lector, con nosotros, nuestro corazoncito de pollo, que no sabe qué está pasando y al final nunca te lo dicen, pero creo que es interesante como este recurso estilístico. Porque hemos visto muchos cuentos como La Cena, deberíamos hacer un librero de La Cena, está muy padre, sí, está muy padre, léanse a Reyes. Y pues nada, creo que lo hace muy bien, Rulfo. Felicidades, no sé, ¿está muerto? Sí, felicidades al cielito. Murió a los 68 años, dale. Sí, de hecho, estábamos ahorita, antes de entrar a escena, platicando sobre La Cena, porque también Alfonso Reyes es un escritor mexicano, ¿no? Y me gusta mucho, es un cuento muy corto, pero tiene tanta profundidad y me recuerda mucho a la novela de Aura. No sé si han leído Aura, alguna de las dos. Sí, claro que sí. Muy gótico a propósito de él. La leímos para el librero, Leida. Sí, la leímos. Sí, cierto, la leímos para el librero. Es que la he leído demasiadas veces en mi vida. Pero sí, me gustó mucho el ambiente y es que es muy diferente. Obviamente estamos hablando de Rulfo, como dice Darlene, siempre me voy a acordar de los sepia con Darlene. Gracias, Darlene. Nunca había tenido una mejor descripción de Juan Rulfo. Y es una gran diferencia en la manera de escribir de esos escritores, ambos mexicanos, pero pues les tocó diferentes etapas en la historia de México. Pues totalmente de acuerdo con que la revolución o la posrevolución estuvo muy influenciada en su escritura porque era un desastre todo, pues, y había obviamente miedo e incertidumbre sobre el futuro. Y en Alfonso Reyes pues se ve mucho lo que son las vanguardias. Y sobre todo pues la influencia de Europa en México y también la fantasía, estos claroscuros en la trama y todo. Es una cosa muy interesante. Tal vez sabremos con más profundidad más adelante sobre similitudes y diferencias entre Aura y La Cena de Alfonso Reyes, porque pues ahí se ve cargado obviamente de cómo Alfonso Reyes estuvo inspirado en esa obra de Carlos Fuentes. Pero pues también para recomendarles, ya que estamos hablando sobre escritores y autores mexicanos, recomendarles La Cena de Alfonso Reyes. Una lectura corta y muy buena, la verdad. Sí, completamente necesaria. Si me permiten, mis compañeras, quería leer mis compañeras, mis amigas del alma. Formal. Quería leer un pedacito de este cuento para que vean estos tintes como de belleza que le pone también a los lugares, porque creo que una de las cosas más destacables de Rulfo, si bien sí es la trama, también creo que es la estilística que maneja, o sea, la manera en la que describe las cosas o los verbos que utiliza, especialmente los adjetivos, creo que juega mucho con este estilo, como de lo árido y luego lo precioso, y sí, es un poco contrastante. Pero bueno, les vamos a contar un poquito de El Hombre en la parte donde describe el río, porque creo que es increíble, me la quiero tatuar, pero es demasiado larga. Muy abajo, el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina y da vueltas sobre sí mismo, va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir allí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua. Junta sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo. Yo quise hablar un poquito de esta parte porque creo que es el juego de cuando un autor utiliza como cierto adjetivo que te hace contraste y a partir de ese utiliza otro, como que una metáfora dentro de una metáfora, ¿saben cómo? O sea, como me gustó mucho que hablar del río no como un río que es como una serpiente, porque creo que eso ya está muy explotado y es lo típico. Y cuando yo lo estaba leyendo me sorprendió porque dije, bueno, o sea, río que serpenteaba, pero decían, no, un río como una serpentina. Entonces esos pequeños detalles que tiene Rulfo creo que son lo que le dan el toque para que pues haya quedado en la historia. Sí, claro, y como comentábamos ahorita, pues no, Rulfo, como que sus tiros fueron muy atinados, pues, o sea, no fue un escritor que dijeras tú sacaba un libro cada tanto ni nada de eso. Obviamente por la época en la que le tocó se dedicó a otras tareas importantes también en ese tiempo, pero todos los libros han trascendido porque exactamente pues tiene una belleza en el lenguaje pero impresionante. Cada vez que lees a Rulfo te sientes identificado definitivamente con ello. Y tengo el dato ya de quién es el escritor de Macario y también del libro de Canasta de Cuentos Mexicanos, ¿no? Que es Betraven, que él es un escritor de Polonia, pero pues vino a México, estuvo estudiando la cultura mexicana y se enamoró completamente de ella y pues obviamente se dedicó a escribir esto. Que iba a lanzar ahorita una pregunta a ustedes antes de ya finalizar y empezar a
pues promocionar nuestros próximos eventos de la Feria del Libro y la primera Feria del Libro Infantil. ¿Ustedes piensan que un escritor, aunque no haya nacido en México, pero que haya adoptado la cultura, es un escritor mexicano? La eterna disyuntiva. Sí, nos habíamos hecho este tipo de preguntas ya antes, como cuando tratábamos de delimitar qué era la literatura sudcaliforniana o qué era la literatura mexicana, o sea, qué es lo que hace a una obra literatura de cierto lugar, si es que el autor haya nacido ahí o que el autor haya vivido ahí o se haya desenvuelto ahí o haya estudiado tanto de ese lugar que entonces la literatura es de eso. La respuesta es no lo sabemos, pero existen muchas cosas que podemos decir al respecto. ¿Qué opine? ¿Qué diga? Controversia. Controversia. ¿Cuál es la pregunta? Sí. No, o sea, y yo sí me lanzaría a decir que, por ejemplo, Beth Raven, que no es precisamente que nació aquí, pero adoptó y sumó muchísimo a sus textos lo que es la cultura mexicana, lo hace de una manera tan puntual que, pues, como ya les comenté, pues esta novela de Macario retrata muy bien lo que es el Día de Muertos, lo que se desarrolla en torno a él, la figura de Dios y de la muerte y del diablo en la cultura mexicana también están muy presentes y muy marcadas y él las retrata perfectamente, así que yo sí me atrevería a decir que esto es un cuento mexicano o una novela mexicana porque habla precisamente de eso, no importa la nacionalidad del autor, el autor lo supo plasmar de una manera tan correcta que podríamos decir que sí, pues, o sea. Yo soy de una idea diferente, pero pues énfasis en creo y énfasis en idea, porque pues creo que al final del día se pueden hacer muchas opiniones y todas son válidas, o sea, no importa, en realidad no es como que vayamos a decirle a alguien, no voy a leer tu libro porque no eres mexicano, no naciste en México y no comes tacos. O sea, entonces pues sí. Yo creo, por ejemplo, que la literatura mexicana depende de la edad a la que la persona llegue como a México, porque ya de plano si llegaste, no sé, a los 3 años y tienes 50 años y toda la vida viviste aquí en México, pues se me haría como extraño decir, no, tu literatura es de París porque naciste en París. O sea, es como, pues sí, pero tu corazón creo que es mexicano. Sí, yo creo que es bien abstracto tratar de darle una respuesta a esa pregunta porque la literatura es muy cambiante a través de los años. Te puedo decir que la literatura mexicana prehispánica tal vez a la contemporánea pues obviamente tiene sus mundos de diferencia, ¿no? Pero sigue siendo literatura mexicana, simplemente que en diferentes etapas de este país, ¿no? Y todo eso creo que vinieron más personas aquí al país y lo enriquecieron. Entonces, realmente, si decimos nosotros qué es literatura mexicana, pues estamos hablando de lo que es más común, lo que tenemos nosotros o percibimos como mexicano. Y esa idea puede ser muy diferente a la que tenemos nosotras aquí sentadas, a la que tienen ustedes, a la que tienen los más grandes literatos, pues que han escrito obras tan lindas como la que hizo Juan Rulfo. Claro. Sí, o sea, sí, creo que si logra captar la idea de muchas personas, si logra que el lector se identifique a una manera, pues, personal y emocional muy, muy grata, muy grande, entonces yo creo que sí, que le dan el clavo, que sí es una literatura mexicana. Sí. Incluso, pues, yo también podría lanzar que muchas de las cosas que, por ejemplo, este escritor habla sobre lo que es el Día de Muertos y demás, pues no son cosas que nosotros en general vivimos aquí. El Día de Muertos se empezó a celebrar aquí hace poco tiempo en general, pues con respecto a cómo se celebra en el interior del país. Y aquí, pues no, aquí en realidad somos muy agringados, podríamos decirlo, somos norteños, sí, costeños, tenemos mucha influencia de Estados Unidos y todo. Pero si tú también logras, como dice mi compañera Line, encontrar ciertos rasgos que tú digas, bueno, esto pertenece o podría ser, pues yo creo que sí podría darse esa etiqueta. La verdad tampoco me gusta etiquetar a la literatura en ciertas literaturas porque qué es lo subcaliforniano, pero al mismo tiempo es mexicano, pero al mismo tiempo es peninsular, al mismo tiempo es costeño, norteño y todo eso. Pues no, o sea, al fin y al cabo es literatura, ¿no? Y creo que la literatura se tiene que considerar como buena literatura y mala literatura, no mala literatura, sino pues no tan lograda, ¿no? Como la otra. Pero igual también eso es subjetivo, ¿no? Lo sí, que se considera bueno y no tan logrado, ¿no? Pero en fin, lo importante aquí es que dimos varios nombres de autores mexicanos. Lo importante aquí es que estamos siempre promoviendo a Juan Rulfo entre nuestras lecturas porque es un clásico y es la verdad algo hermoso de leer.
Y lo importante aquí es que ya casi se acerca la Feria Universitaria del Libro WAPS. Vengan. Que se va a llevar a cabo del 17 al 19 de octubre, aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, más concretamente en el Poliforo Cultural Universitario. Y pues tendremos grandes actividades, presentaciones editoriales, charlas, conversatorios, talleres, que ya se están promocionando los talleres y se están llenando, pero muchísimo. Así que los invitamos a seguirnos y a obtener más información en nuestra página en Facebook. Estamos como Departamento Editorial WAPS y la página oficial de la feria es Feria Universitaria del Libro WAPS. Ahí van a poder encontrar toda la información, ahí también van a encontrar los links para inscribirse a los talleres que son totalmente gratuitos y más adentrado el mes de septiembre estaremos compartiendo lo que es el programa general de actividades para que puedan checar, hacer sus anotaciones y acompañarnos. Recuerden que todas esas actividades, tanto ver el librero, participar en el librero como participar en la Feria Universitaria del Libro, tienen valor en Foro Cultura para que no se queden fuera. Chicas, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestra red social, El Librero. Ahí estaremos compartiendo la siguiente lectura de la próxima semana y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye.